Buenos días. Bueno, vamos a continuar con esta serie de pláticas que hemos estado llevando, viendo, analizando la vida de José, como cuando la mano de Dios está sobre alguien, esa persona prospera y los demás la ven, que la mano de Dios está en ti y que todos, no hay ninguno que al nacer o aún antes ya tenemos un propósito en la vida. Ya hay un propósito y Dios lo quiere llevar a cabo, pero Él se le dificulta, a nosotros se nos dificulta por nuestro carácter. Por eso Él va a trabajar con nuestro carácter. No podemos hacer las cosas antes de tiempo, porque si las cosas las apresuramos, las hacemos con nuestras fuerzas. Y cuando las hacemos, cuando dejamos que Dios sea el que las haga, todo tiene su tiempo. Y Él nos está pasando por experiencias, para que vayamos venciendo todos esos obstáculos que se nos presentan, que ya están en nuestra vida y que Dios quiere limpiarlos. Y con el mejor ejemplo que tenemos es la vida de José, hijo de Jacob, como él a los 17 años se le reveló a través de sueños y ya tenía ese destino en su vida. Y llegó a cumplirse. Inició con un orgullo que muchos de los jóvenes a esa edad la tienen, y los sueños que le dio ayudaban a eso, ¿no? Pero él quería quitarle ese orgullo que tenía, ya que el padre Jacob era el hijo menor y lo quería mucho y hacía diferencia con los demás, con los otros 9 hermanos. Y ellos, como hemos visto, trataron de matarlo. En una ocasión, cuando les dijo Jacob, le dice: hijo, ve y ve a ver qué están haciendo tus hermanos, y vienes y me dices. Y todo eso le hacía mucho daño a Jacob con los hermanos. Y no se daba cuenta el padre de eso. Y cuando llega con ellos y lo ven venir, comienzan a confabular para matarlo. Tanto era el odio que tenían hacia él. Pero todo estaba ya planeado por Dios, como lo está también para nosotros. Tratan de matarlo, pero esto termina, como lo hemos visto, que llega en esos momentos una caravana y lo venden como esclavo. ¿Qué impacto sería tan grande para José el saber que sus hermanos querían matarlo y terminan vendiéndolo? Él, viendo un futuro tan grande que como todo joven quiere ser lo máximo, y él vio ese sueño en 2 ocasiones, y pues ahí se le derrumbaba todo ese sueño. Y ahí fue un golpe tan fuerte que trabajó bastante con él
y gran parte de ese orgullo que tenía se quitó. Pero dice la palabra que la mano de Dios estaba con José. Y cuando llegan a Egipto, haciendo un resumen de lo que hemos hablado, llegan a Egipto, es comprado por Potifar, un guardia del palacio, y ahí comenzó a ver el guardia que todo lo que José hacía en lo que se le encomendaba, lo prosperaba. Y hasta él mismo dijo, la mano de su Dios está con él. Entonces lo toma y lo pone en primer lugar ante todo lo que él tiene, nomás pidiéndole que su esposa no. Pero la esposa, viendo que era un joven, dice la palabra, apuesto, fornido, quiere tener relaciones con él, y él los evita a toda costa, y como eran los vestidos de antes, ¿no? La ropa. Ven para acá y lo quita su manto, sale corriendo desnudo, y es cuando ella comienza a gritar, me quiere violar, etcétera, etcétera. Cuando llega Potifar, a ver, ven para acá, y lo mete a la cárcel. Otro golpe para él. Pero la mano de Dios está con él, porque sigue haciendo las cosas correctas. ¿Cómo crees? Le dice a ella, si tu marido me dejó todo en mis manos, todo en mis manos, y me pidió que a ti te cuidara, no te tocara. ¿Cómo crees que yo voy a hacer eso? Y todo eso, pues, lo llevó a la cárcel. Y se vuelve a repetir la historia. Él cada vez mejorando en cuanto a su carácter, siendo pulido su carácter, siendo pulido su carácter. Y al poco tiempo, también en la cárcel, el carcelero está viendo que todo prosperaba con la mano de José, y lo nombra el encargado de todos los presos. Y ahí está como jefe también de la cárcel. Y ahí pasa varios años, y llegan dos, el copero y el panadero del faraón, como 8 años después, y los encuentra tristes, y les dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué están tan tristes? Y ya les dice que tuvieron un sueño, que no saben descifrarlo, y que si él les podría ayudar. Sí, le dijo, la interpretación de los sueños es de Dios. Y le dice, yo soñé que de una vid salían 3 ramas. Salían 3 ramas y daban unos frutos muy grandes. Yo ponía la copa de Faraón, exprimía el jugo y se lo entregaba a Faraón. Bueno, le dice, es fácil de interpretar. Las 3 ramas significan 3 días. El que hayas tomado el jugo significa, y se lo hayas dado al faraón, que serás restituido en tu puesto anterior. Recuerden que el copero era el que tomaba todos los líquidos, todo, antes que faraón, porque se acostumbraba mucho en aquel tiempo envenenar
a los jerarcas, a los faraones, a los reyes. Y acuérdate, le dice, ese fue un error que cometió, que le causó que permaneciera todavía 2 años más en la cárcel, José, porque le dice, acuérdate de mí cuando estés con el faraón, lo que hice, y que fui injustamente traído hasta aquí, porque mis hermanos me vendieron. Yo nunca traté de abusar de la esposa del capitán. Así que háblale de mí, platícale de mí al faraón. Esto se ve pues como algo normal que cualquiera hiciera, pero una persona que está confiando en Dios no es lo correcto. Su confianza debería de estar, y como había estado, totalmente en Dios. Era Dios el que lo iba a liberar. Y levanta la mano el panadero. Dice, dime. Bueno, dime tu sueño. Yo tuve un sueño, dice, donde arriba de mí tenía 3 cestas de pan blanco, y venían las aves de los cielos y se lo comían. Es fácil de interpretar, le dice, cada cesta representa un día, y lo demás que el faraón te va a levantar, pero te va a atravesar con un palo. Qué bueno es. Por eso no le dijo a él, me recomiendas, ¿no? Y así fue, y la vida continuaron pasando todas las cosas, como lo hemos visto. Estamos haciendo un pequeño recordatorio de cómo José fue evolucionando, fue limpiándose en cuanto a su carácter, ese orgullo que tenía, y a confiar cada vez más en Dios, y que Dios estaba con él. Sí, ciertamente a los 2 años tuvo un sueño Faraón y no había nadie que se lo interpretaran. Y es cuando se acuerda el copero, ay Dios mío, se me pasó decirte, Faraón, que ahí en la cárcel está un hombre que su Dios interpreta los sueños. Mira lo que pasó con nosotros. Y se lo cuenta. Tráemelo para acá, le dice. Tráemelo para acá. Y lo trae, y ya le dice, va y se cambia, dice la palabra, va y se cambia, se rasura y llega listo ahí con él. Tú puedes interpretarme el sueño, le dice. Es Dios el que los interpreta, ya, con otra actitud. Es Dios el que los interpreta, dice. Mira, le dice, cuéntame el sueño. Y ya se lo platica. Tuve un sueño, dice, donde salían 7 vacas del río, gordas, fuertes, bien nutridas, pero salen 3 flacas raquíticas, todas flacas, y se comen a las 7 vacas, y ahí despierto, a las otras 7. Y luego me vuelvo a dormir y tengo otro sueño, donde salen 7 espigas llenas de fruto, muy sanas, y salen otras 7 espigas debiluchas, enfermizas, y se comen a las otras 7 espigas. Y ya le dice, mira, le dijo, lo que significa esto es que va a haber 7 años de mucha abundancia. Y 7 años de escasez como nunca ha habido en la tierra. Todo Egipto va a sufrir mucho. Por eso te recomiendo que busques a un hombre que sea inteligente y que
comiencen a atesorar la quinta parte de la cosecha de todos esos granos. Y así sucedió todos los años, y ellos, al ver la sabiduría que había en José y que Dios estaba con él, le dice que, pues, qué mejor que él. Y lo nombra el encargado de todo el reino. A tal punto que se quita el anillo, se lo da, el anillo de poder, lo viste y ordena que toda persona se hinque ante él. Otra vez le da, por la mano de Dios, todo el poder. Todo el poder. Y eso fue, y vinieron los 7 años de prosperidad, pero vinieron con ello los 7 años de necesidad, de hambruna, pero ellos tenían para comer. Y en esos momentos sucedió que allá también donde estaba Jacob, donde estaba José, donde estaban los hermanos, se pasaron por hambre, y los manda a su padre a que vayan a comprar granos, y ahí es donde José lo reconoce, pero ellos no a él, y ahí continúa una historia muy hermosa, que léanla en su casa. Estúdienla, todo esto estúdienlo, y van a ver la mano de Dios, y nosotros, y es para nuestra enseñanza, porque para nosotros pasamos por muchas pruebas, pero Dios nos está preparando. Nunca debemos de dejar de confiar en Dios, y lo pone a prueba a Él, porque se los pone de frente, y Dios quiere ver qué hay ahora en su corazón, para que se cumpla totalmente el destino por el cual había venido, estaba trabajando Dios con José. Él ciertamente ya no sentía rencor sobre ellos. Inclusive cuando tuvo la oportunidad ya de hablar con ellos, les dijo que él ya no tenía rencor, nada de rencor, que no tuvieran miedo, que no les iba a hacer ningún daño a él ni a sus hijos. Y vamos a leer Génesis a partir del 50:18 en adelante. Y vamos a ver ¿qué podríamos decir? Reglas, formas de qué nos lleva a aprender, claves, como le quieras llamar, para aprender a perdonar. Dice en el 50:18, ¿dónde andas? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Eso es una respuesta muy importante, subráyenla. Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habló José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Ya. Ese fue ya cuando tuvieron el encuentro, al final del encuentro que tuvo con ellos. Está muy interesante, muy largo, léanlo en su casa, por favor. Y tenemos el acto espiritual que sucedió en ellos, desde José, desde los 17 años hasta los 40, en que José ya estaba listo. En donde ya José se encontraba libre de ataduras para poderle servir a Dios como él quería. Y venía la última prueba, porque es en la que más se falla, porque es una prueba del alma, es una prueba del alma, y es en la que más fallamos, aparte de cuando llegamos a tener éxito, como lo vimos la semana pasada. Esa también es una prueba muy grande que pone Dios y en la que muchos fallamos, que no tenemos nada, y cuando Dios nos da, nos transformamos. Muchos se echan a perder porque no sabemos manejar el éxito. Aquí vuelve otra vez con lo que es el perdón. Perdón significa ¿qué? Miren, el perdón, para empezar, no es con la persona que te ofendió. El perdón es contigo. Es para tu beneficio, no para beneficio de la otra persona. Perdón significa soltar, absolver, liberar totalmente. La palabra perdón es la primera vez perdonar es la primera vez que aparece en la Biblia, aquí en el capítulo 50. Si no puedes perdonar, te vas a quedar atorado en tu crecimiento espiritual, que inclusive te puede llevar a que se forme en ti una amargura, una raíz de amargura, y en su momento brote y afecte tu salvación. Entonces, es muy importante que lo entendamos, que el perdonar a los demás es para nuestro bien. Sé que es muy difícil, porque por lo que te han hecho, pero voltea y ve a Jesucristo, todo lo que le han hecho, y qué fue lo último que dijo. Ve a Esteban, igualmente cuando estaba muriendo y ve los cielos abiertos, él ya tenía esa madurez. Y también perdonó a todos los que le estaban haciendo daño. Imagínatelo recibiendo golpes, pedradas, Jesucristo siendo humillados, tantas cosas que
de las que sufrió y perdona a todos los que le habían hecho daño. Entonces, y nosotros a veces con una pequeña cosa hacemos tan grande, tan grande, tan grande, y le damos vuelta, vuelta, vuelta y la vamos haciéndola crecer. Y decimos, pero es que no sabe lo que Él me hizo, el mal que me ha hecho. Bueno, no se le perdona a nadie por el bien que te haya hecho. La gente se le perdona por el mal que te hizo, no por el bien. ¿No es cierto? Entonces el primer punto, la primera clave es soltar, soltar. ¿Qué significa la palabra soltar? Es liberar. Uno le da la imagen como que tú tienes algo y lo vas a soltar. Y que esa persona, que es una persona a la que tú vas a soltar, pero en realidad eres tú. Eres tú, como otros han dicho, que es como estar tomando veneno esperando que el otro se muera. Es estar tú dentro de la cárcel con la llave en la mano para poder salir y no hacerlo. Por eso te digo, recuerda que eres tú el que necesita perdonar. Somos nosotros los que necesitamos perdonar. Al leer el capítulo 50 anterior del versículo 18, vas a ver la carta que le mandaron los hermanos de José, porque de Jacob había muerto. Y pidiéndole que, como si fuera la carta póstuma que tenía Jacob, y donde le mandan decir que ya no un deseo, sino que era un mandato, que perdonara a sus hermanos por tanto daño que le habían hecho. Pero claramente se ve aquí que es ellos no teniendo todavía, no habiéndose arrepentido. Por eso sale la pregunta: ¿puedes perdonar a alguien que miente, que sigue mintiendo, que manipula y que nunca pide perdón? Imagínate a esa persona. La respuesta es sí. Sí. Sí, tienes que perdonar a esa persona por el daño que te haya hecho. Porque si no lo perdonas, tú te pones en el lugar de Dios. Simplemente vas y te pones en el lugar de Dios. Además, recuerda otra vez que el perdón actúa a tu favor. Evita que se arraigue en tu corazón. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. En Romanos 12:19
en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, porque dice la Escritura: yo tomaré venganza. Yo pagaré lo que se merecen, dice el Señor. La palabra venganza es muy interesante. La palabra venganza significa hacer justicia. Hacer justicia por algo injusto, y nosotros no podemos hacer venganza, porque nosotros no somos justos. Nosotros no somos justos. Nosotros, es muy diferente. Nosotros somos justificados. Nosotros hemos sido justificados, que es algo muy diferente. Pero ser justos para poder vengar a alguien que haya cometido una injusticia, no podemos. Nosotros fuimos justificados por el único justo que hay, que es Jesucristo. Entonces, si vives la vida sin perdonar, siempre estarás tratando de vengarte, de reivindicarte. Y eso es algo que te hace daño a tu corazón, no a la persona que te ofendió. Esa persona puede estar hasta muerta. Y todos tenemos a alguien que nos ha ofendido y que lo guardamos en el corazón. Y por lo general es alguien que está muy cerca de nosotros. Entre más importante y entre más cerca esté de nosotros, lo que nos haya hecho nos es más doloroso. Llámense padres, hermanos. La familia es sobre la que por lo general guardamos ese rencor contra ellos. Y como les explico, es muy buen momento para que lo analices y sueltes eso que tanto lo tienes, porque el estarlo teniendo y viéndolo cada vez, lo que no hace Dios con nosotros, Dios no está viendo cada vez el pecado del cual nos ha limpiado o del pecado que tenemos. Estarlo viendo, lo vamos magnificando, se va haciendo cada vez más grande, hasta que se convierte en amargura. Eso es tan importante, el perdón que está en nosotros. Y como les digo, si tú, con lo que salen, si tú recuerdas la muerte, recuerdas en la mente lo que te hicieron, estás constantemente recordando. Es que no has perdonado, no has soltado todavía eso que te hicieron. Todavía está dentro de tu corazón. Aunque digas tú que ya no te duele, pero todavía está ahí en tu corazón. El perdón ha sido
de dientes hacia afuera. El segundo clave para aprender a perdonar es recibir, porque una persona que no sabe recibir es una persona que no sabe perdonar. Una persona que no entiende todo lo que hizo Jesucristo por su vida, no hay el amor suficiente para perdonar. Por eso debemos de estar conscientes siempre de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ha hecho por tu vida, lo que ha hecho por tu familia. Todo lo que, de dónde te sacó, de qué te ha liberado, quién eras antes, dónde estuvieras si Él no te hubiera perdonado. Si a través de ese sacrificio que Él hizo y que te lo pone para que tú lo recibas, si Él no hubiera hecho eso y te lo entrega por gracia, que aún que no lo mereces, Él te lo da. Al recibirlo, tu corazón se derrite y no tienes más que perdonar. Es mucho más grande lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí la palabra comos significa de la misma forma. Entonces, leyéndolo así, dice Mateo, y perdona nuestras deudas de la misma forma que perdonamos a nuestros deudores. ¿Será difícil de explicar eso? A veces como que no le entendemos, porque tenemos personas que no hemos perdonado. Está tu esposa, está tu esposo. Hay fiestas, me acuerdo en los pueblos, ahí que comienzan a tomar los años nuevos y todo eso, que ya gracias a Dios, muchos años, Dios nos sacó de ese ambiente en donde todo termina entre pleito, entre los hermanos, porque se quieren mucho, pero guardan algo de rencor hacia ellos. Y es por la intimidad que tienen. Y luego vamos con Dios y le decimos, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De la misma manera, si lo estás haciendo por partes, un pedacito ahorita, otro el mes que entra, otro así, y luego después vuelves a empezar, ya no me perdones, pues le estás diciendo así, perdóname a mí. ¿Qué tan importante es eso? Y nosotros creemos que nos merecemos todo el perdón de Dios cuando le estamos repite y repite a Dios que nos perdone de la misma forma en que nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Señor, perdónanos de la misma forma en que yo perdono a los demás.
Lo que de gracia recibiste, acuérdate que la palabra gracia es un favor, es algo que se te da gratis a alguien que no se lo merece, que no se lo merece. Por gracia recibiste, por gracia, das por gracias. La salvación viene por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si por gracia estás recibiendo tu perdón por el sacrificio que Dios hizo y que el que menos se los pertenece, se lo merece, eres tú, soy yo. Si tienes problemas para perdonar a los demás, entonces tienes problemas para recibir el perdón. Mucha gente, el diablo siempre trata de cosas tan simples, de tan sencillas, tan claras que nos habló Jesucristo, que nuestro Padre, que el Espíritu Santo ha dejado en la Biblia, y que la leamos y no le tomemos en cuenta, o que la estemos viendo y la volteemos y no entendamos lo sencillo que es, lo simple que es, lo único que nos está pidiendo. Entonces él trata de voltearlo todo, de siempre meter las obras, porque no estamos acostumbrados a recibir, siempre queremos dar. Ve a la gente, dile, te quiero dar esto. No. Sí, ¿cómo? Claro que no, te quiero bendecir, mira. No, es mucho, no quiero. No sabe recibir esa persona. Dios lo quiere bendecir y no sabe recibir. Si Dios te va a bendecir, muchas gracias. Y tómalo. Pero yo me encuentro con muchas personas que ni siquiera eso reciben. O por el otro lado, como Martín Lutero, tomándolo como ejemplo a él, cuando estaba en el ministerio, no ministerio, bueno, él andaba siempre, era obispo católico, y él andaba siempre con un padre y con un látigo. Y tenía un pensamiento malo llegaba a su mente y se golpeaba la espalda y se lo decía para que lo perdonara y se arrepentía. Lo platicaba para agarrar el perdón. O sea, él siempre haciendo lo suyo. Ahora nos trasladaremos a lo que hay en la actualidad. ¿Cuánta gente siente un alivio por sus perdones de parte de Dios cuando se va caminando una distancia de rodillas? O que sufre unos latigazos. Así como ejemplo le dice lo platica una persona que andaban saliendo a una reunión, él andaba ya con los zapatos, una persona fornida, y una de esas que entra al baño, que pisa el dedo meñique de su esposa. ¡Crack! Nomás se oye, ¿no? Y la esposa, sin poder gritar. Y él, perdóname, le decía. Perdóname.
la lleva a la cama. Ya, vete, le dice, déjame, por favor. No, mira, pégame, me voy a sentir mejor si me pegas. Pégame, por favor. Golpéame. No, ¿por qué te voy a golpear? Le dice. Es un accidente. No. Pégame. Y es lo que nosotros también sentimos. Hemos hecho tanto daño, hemos lastimado a tanta gente, nos han lastimado a nosotros igualmente, que se nos hace tan fácil el poder decir, y ya voy a ser salvo, y ya voy a tener paz en mi corazón, ya no voy a tener esos remordimientos, ya voy a dormir plácidamente. ¿Sí? Si te das cuenta que hubo uno que dormía muy bien, plácidamente, no tenía nada en su corazón, porque nunca había tenido pecado, y lo único que le debía a los demás era amor. Él fue el sustituto para pago que tú deberías de haber recibido, que yo debería de haber recibido. Entonces, esos ejemplos nos hacen ver que nosotros queremos hacer algo. Todavía no creemos que Dios lo hizo. Y la gente me dice, pero es tan fácil, así nada más, es tan fácil. No es tan fácil. En primer lugar, a Jesucristo no le fue tan fácil. Él tuvo que dar su vida. Él tuvo que morir en la cruz, tener una muerte muy horrible. Sufrió tanto, que no quiero ni. Sufrió tanto que la ira de Dios cayó sobre el pecado para que podernos reconciliar con el Padre. Ahora dice, es tan fácil creer, no es muy fácil creer. Es más fácil creer en lo malo, pero creer en lo bueno, en todo lo que Dios tiene para ti. Entonces el Salmo 103:12, ya para terminar, dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Sabes que eso lo tienes que creer que es cierto? ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Isaías 53:6 está en la Nueva Traducción Viviente. Y creo que la tomé de él, sí. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. Sin embargo, el Señor posó sobre él los pecados de todos nosotros. Él los agarró, los posó, los puso sobre él
todos nuestros pecados, habidos, pasados, presentes y futuros. Y futuros. Segunda de Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahora, no solo puede verme a mí, sino también platicar conmigo y poder tener una relación conmigo. Ahora Dios no solo puede verte a ti, porque antes el pecado formaba una valla, un muro entre Dios y tú. Por eso Dios odia tanto el pecado, porque Él quiere abrazarte, estar contigo, tener ese compañerismo que tenía con Adán y Eva y que se perdió a través del pecado. Entonces debes de creer que Él ya. ¿Y cómo voy a platicar con Él, con el Padre? Créelo, que Él te oye. Él te oye. Y Él quiere platicar también contigo y poder tener esa relación. Porque te ha quitado por completo el pecado que tenías. Ahora, como ahora lo entiendes, que creo que lo entiendes, puedes perdonar. Puedes soltar. No para beneficio de la persona, porque la persona puede decir, pero es que mató a mi hija. Sí. Es que no sabes cómo la mató. Sí. El perdón no significa que va a ser libre de las consecuencias. No espirituales, sino físicas. Y espirituales también físicas. Tú lo vas a liberar espiritualmente, pero Él tiene que pagar con la justicia. Porque tú, estamos hablando de ti, poniéndote ese ejemplo, que es muy común en la actualidad, en donde mucha gente tiene un familiar que lo hayan matado, o un ser querido que lo hayan matado, y un amigo, etcétera. Y tú tienes que perdonar a esa persona, pero como te digo, no significa que cuando tú lo perdones, esa persona va a quedar libre de todo, va a andar en la calle. No, Él tiene una deuda con la justicia. De eso no lo estás perdonando. Tú te estás haciendo libre. Tú estás soltando eso que tanto daño te hace, que tanto sueño te ha quitado, que viene y viene de repente a tu vida, que el diablo te lo trae para otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Que pase lo de la alabanza. Esos son, te puse pasos, pero es el corazón que sabe recibir el perdón, el que tiene la libertad y el poder y la grandeza de poder dar.
de poder dar.